Hola, mi nombre es Helen. Qué gusto tenerte por acá. Soy fisioterapeuta desde hace 8 años. Hoy vamos a estar hablando sobre el plan de recuperación post-lesión, o sea, cómo volver al ejercicio de forma segura y efectiva después de haber sufrido una lesión. Entonces, primero que todo, y si está dentro de sus posibilidades, lo mejor es consultar a un profesional de la salud después de haber sufrido una lesión para poder llevar un seguimiento y bueno, principalmente si fue alguna causa traumática, si fue una caída, un golpe, lo tiene súper morado, inflamado, no puede caminar, le duele demasiado, ahí sí súper importante que vaya a un centro de salud y le hagan exámenes. Pero bueno, si es una molestia que ha estado ahí desde hace un tiempo, entonces, bueno, vamos a hacer todo lo posible por ayudarle y que se pueda recuperar de la mejor manera. Entonces, número 2, reposo. Pero reposo, hay que hacer reposo y qué tipo de reposo. Entonces, ese reposo de quedarse acostado en la cama y pasar ahí todo el día no es recomendable para ningún tipo de lesión ni ningún tipo de dolor. Entonces, sí es recomendable hacer reposo relativo, o sea, tratar de evitar la actividad que provoca que el dolor aumente. Entonces, digamos que si usted va al gimnasio y ya usted sabe que en tal ejercicio en particular es cuando el dolor aparece o es cuando el dolor aumenta, entonces vamos a evitar ese ejercicio de momento o ese grupo de ejercicios. Si son varios los que nos están provocando dolor, entonces vamos a evitar ese grupo de ejercicios que provocan que el dolor aumente. O si es alguna actividad, digamos, laboral o algo así, sí es más complicado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en la medida de lo posible, tratar de evitar las actividades que provocan que el dolor aumente. Y si se debe a algo laboral, a movimientos repetitivos o posiciones mantenidas durante mucho tiempo, lo mejor es estar tomando pausas para, cambiar de posición. Si está sentado todo el día, entonces levantarse, caminar un poco. Si está de pie, entonces más bien sentarse. Si hace mucho movimiento repetitivo con las manos o así, estar tomando pausas para tener esos descansos de unos 3 a 5 minutos y volver a la actividad. Pero reposo en cama, de quedarse acostado todo el día viendo tele, eso no es recomendable y no es lo mejor para recuperarnos adecuadamente luego de una lesión. Escuchar al cuerpo, pero esto se refiere a lo que estábamos hablando anteriormente. Si está haciendo algún movimiento, alguna actividad y el dolor aumenta, lo mejor es esa actividad tratar de evitarla o suspenderla de momento o tratar de hacer alguna modificación. A veces también los que trabajan manejando todo el día, entonces cambiando lo de las marchas y los pedales y esas cosas, entonces tratar de modificarlo, por lo menos si hace mucho movimiento de tobillo y ahí es donde le molesta, entonces hacer el movimiento de toda la pierna, que toda la pierna sea la que se mueva cuando hace los cambios de marcha, o buscar la forma en cómo modificarlo o cómo modificar las actividades que provocan que el dolor aumente. Utilizar ayudas ergonómicas si es necesario. Entonces, si en su trabajo usted tiene que estar caminando todo el día y le está doliendo, por ejemplo, una rodilla, entonces ahí lo mejor es que se ponga una rodillera. Si es el tobillo, entonces una tobillera. De momento, no es que por siempre, sino de momento, mientras se termina de recuperar, mientras termina de salir de esa lesión, sí es recomendable utilizar una ayuda externa para que nos ayude a mantener estable esa articulación y es que también no es bueno andarla todo el día, todos los días, ¿verdad? Eso sí, si va a utilizar una rodillera, una tobillera, codera, muñequera, todo este tipo de cosas, no es bueno usarlo todo el día, todos los días. Lo puede usar por rato, los días que tiene más actividad, si tiene más trabajo o tiene que caminar mucho ese día
o algo por el estilo, entonces ahí sí, pero no es bueno tampoco andarla todo el día, todos los días. Si de repente va a estar asentado ya mucho tiempo, ya terminó de hacer, ya digamos se tenía que desplazar hacia el trabajo y tenía que caminar mucho, ya después llegó al trabajo y está sentado o está en la casa y está sentado o acostado, entonces ahí mejor se lo quita. Se quita esas ayudas externas porque el cuerpo se va debilitando y si hay algo externo que está haciendo la función que tiene que hacer nuestros tejidos, ligamentos, tendones, músculos, entonces ellos se van debilitando porque ¿para qué se van a activar si ya hay algo externo que está haciendo esa función? Entonces, por eso no es bueno tampoco andarla todo el día, pero sí se puede utilizar por ratos. Entonces, para que nos dé estabilidad a esa articulación. La que no es muy recomendable son las de la espalda. Hay unos que utilizan como cinturones para la espalda cuando les duele o unos aparatos que le jalan los hombros hacia atrás. Tampoco eso no es muy recomendable, sino que ahí lo mejor sería hacer ejercicios para fortalecer esos músculos que son los que tienen que dar estabilidad a la espalda y ser consciente del patrón postural. Si es que tendemos a inclinarnos mucho hacia adelante o a quedar acostados en la silla, entonces ser consciente de la postura en la que está y estar tomando las pausas activas. Después, hidratación y nutrición, lo básico de una vida saludable. Entonces, tomar suficiente agua, comer bien, porque de ahí es donde vas el cuerpo a sacar las vitaminas y los minerales y todo lo que necesita para poder reparar el tejido. Entonces, esto es súper importante. Después, descanso adecuado, dormir de 7 a 9 horas diarias, porque cuando dormimos es cuando el cuerpo hace las reparaciones en los tejidos. Entonces es muy importante que se duerma bien en cantidad y en calidad en la medida de lo posible. Entonces tratar de tener una buena calidad de sueño para que el cuerpo pueda reparar esos tejidos y cicatrizarlos y poder recuperarse de la mejor manera. Incrementar la carga gradualmente. ¿Eso qué significa? Que si usted se lesionó, por ejemplo, y hace pesas, entonces, bueno, primero habría que suspender los ejercicios que provocan que el dolor aumente, ¿verdad? Como comentamos antes. Pero después hay que irlos retomando, porque no es que esos ejercicios sean dañinos o que sea malo. Se puede hacer, pero bueno, primero revisar la técnica, a ver si fue que algo anduvo mal en la técnica y por eso fue que se lesionó. Pero bueno, hay que ir retomando después los ejercicios, pero de manera progresiva, con carga progresiva. Primero empezar con poco peso y después ir aumentando las cargas muy poco a poco y muy progresivo. Porque imagínate que tienes como que se rompe la piel, que se le hace una herida en la piel. Pero si usted la está poniendo en tensión y la está molestando y se la rasca, entonces no deja que el tejido repare adecuadamente porque siempre lo está irritando. Entonces la herida no termina de cicatrizar. Entonces así es también cuando tenemos una lesión. Entonces, si siempre estamos poniéndole la misma atención al tejido que sufrió antes de la lesión, entonces no estamos dejando que el tejido logre reparar o logre cicatrizar adecuadamente. Por eso es importante bajar las cargas o suspenderlas en primera instancia y ya después retomarlas con cargas bajas para que el tejido se vaya adaptando, pueda reparar. Si necesita estímulo, si necesita el ejercicio para reparar el tejido, pero que sea la carga necesaria para que el cuerpo logre repararlo, pero tampoco irritar la lesión y que no repare adecuadamente, sino que tiene que ser un estímulo, un equilibrio adecuado entre que no sea muy poco, que no lo estemos cargando, porque ahí ya se puede hacer una lesión crónica, y que el estímulo sea suficiente y que tampoco se exceda como para poder irritar o recaer de nuevo en esa lesión. Y por último, pero no menos importante, la paciencia y la constancia. Porque claro,
Todos sabemos que sufrir una lesión, que alguna parte del cuerpo nos duela, puede ser un proceso bastante frustrante, bastante agobiante, porque nadie se quiere sentir mal. Obviamente uno quiere estar bien y poder hacer todas sus actividades con normalidad y tener el estilo de vida que estaba teniendo antes de la lesión, porque esto nos llega a interrumpir el proceso o el estilo de vida que estábamos llevando. Pero es importante escuchar al cuerpo y tener paciencia y tener constancia, porque este es un proceso, a veces son procesos lentos, entonces a veces una lesión puede llevar meses en recuperarse por completo. Entonces es importante en ese tiempo darle al cuerpo los estímulos suficientes, llevar todo este proceso y mantenerse constante, no dejarlo botado, no abandonarlo todo y ya no, es que ya no me recuperé, ya sí voy a quedar por siempre. No, más bien hay que mantenerse activo, hay que informarse, hay que educarse, qué se puede hacer, qué es la mejor herramienta que se puede hacer para este tipo de lesión, para poder recuperarme adecuadamente. Entonces, saber que es un proceso, que el dolor no se va a quitar y una lesión no se quita normalmente así de la noche a la mañana, sino que va a llevar un proceso y el dolor va a ir disminuyendo poco a poco hasta que ya desaparezca por completo. Cuando retomes el ejercicio pueden aparecer algunas molestias. Si lo que siempre decimos o siempre hablamos en fisioterapia es que en una escala del 1 al 10, si el dolor es, digamos, del 1 al 10, en el que 10 es el máximo dolor que se puede imaginar y 0 es nada, entonces si duele de 4 o menos, se puede hacer el ejercicio, se puede hacer la actividad. Pero si el dolor es más de 5, lo que significa que el dolor es más intenso, lo mejor es suspender esa actividad, ese ejercicio o hacer las modificaciones necesarias que provoquen que no haya dolor o que la molestia sea mínima. Y esto sería todo por hoy. Espero que sea de ayuda para su caso. Y bueno, si el dolor persiste demasiado o el dolor es demasiado intenso, sí mejor que acuda a un profesional o a un centro de salud. Y más si el dolor se mantiene así durante mucho tiempo y muy intenso, también eso no es lo normal. Sí pueden haber crisis de dolor y después que disminuya, pero no es normal que el dolor esté muy intenso por mucho tiempo, sino que ahí mejor acudir a un profesional o a un centro de salud. Nos vemos en la próxima. Chao.